Bueno, en la última clase abordamos no solo el dominio, sino que de una vez el ámbito. Ahí van poniendo lo de la asistencia, por favor. Y por aquí está el ámbito, ok. Prácticamente recordar el dominio lo obtenemos con el criterio. Y este, el ámbito que era son todos los valores en el codominio que sí están relacionados a un valor en el dominio, o sea, son todos los que sí son imágenes de algo. Habían varias formas, analizando una gráfica, por ejemplo, conjuntos, calculando sus imágenes, como en este caso. Y en este, que les indiqué varios pasos, buscar el dominio, despejamos X, vemos en dónde se indefine X, o sea, cuál valor de Y no podemos utilizar, y ese sería como nuestra restricción en el ámbito, más bien. Serían todos los valores excepto ese, o esos, depende del ejercicio. Ok. Según esto, que es como más general, nosotros, bueno, ya abordamos lo de inecuaciones, funciones, ya vimos como el concepto en sí, con varios conceptos, funciones reales, que ya está hablando directamente de números, ¿verdad? Incluyen, va de un conjunto en R a otro conjunto en R. Luego, construcción y análisis de gráficas. Es que esto de construcción en sí, ustedes tienen que, es más que todo de marcar con X. Entonces, lo que tienen que saber es identificar intersecciones y, bueno, cosas que todavía no hemos visto. Analizar las gráficas, ahí vamos con ese tema. Análisis del dominio y ámbito, eso es lo que acabamos de ver. Monotonía, esto, la idea es verlo hoy. O, luego viene operaciones con funciones. Aquí en el libro viene al revés. Lo que viene primero este, luego este. Luego esto de funciones inyectivas, sobreyectivas e inyectivas nos llevan a la función inversa. Estos son tres propiedades. Nada más es como recordar que cumple cada una. Biyectivas cumple estas dos al mismo tiempo, así que solo hay que recordar inyectivas y sobreyectivas. Inyectivas es que dos valores de X no van al mismo valor en Y. Eso que uno decía, bueno, la imagen de -3 es 4 y la de 3 también es 4, pues eso no sería inyectivo. Inyectivo es que una imagen tenga solo una preimagen. Y sobreyectiva es que todas las imágenes estén relacionadas con alguna preimagen. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros definimos un ámbito, entonces ya estamos hablando de esto, de que se cumple la sobreyectividad, porque estamos tomando en cuenta todos los valores a los que sí llegan valores en X. Y al combinar las dos, que es que en este segundo, vean qué sencillo que es esto. Es esto que está aquí, prácticamente. Yo siento que a veces es bueno ver un poquito de un tema, sentir que ya lo entiende uno y ya es más fácil o decir que ya uno abarca más cosas. Vean, una función en general es así. Pueden sobrar elementos, se pueden repetir y cosas así. Cuando... No estoy compartiendo todavía. Sí, sí estoy compartiendo, es que no me marca eso. Luego, eh, una función que es inyectiva, los valores del codominio, vean que no podemos decir ámbito, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esas cosas. No es ámbito porque el punto amarillo que está ahí solillo, entonces hace que no sea ámbito porque no se relaciona con ninguno. Entonces, en este caso, donde es inyectivo, no hay varios que vayan al mismo valor, como en el siguiente, que estos dos van al mismo. Entonces, vean que en inyectivo pueden sobrar en Y, pero en X se relaciona solo con uno de Y. Y eso es inyectivo. Sobreyectivo sería que no sobran en Y, o sea, aquí tenemos un ámbito, y no importa que varios vayan al mismo. Y la combinación de esas dos cosas es como algo organizado, ¿ok? Es una relación uno a uno.
Los del conjunto A solo se relacionan con uno del conjunto B y no sobran. Es la combinación de las dos cosas que acabamos de decir. Es simplemente eso. En términos generales es eso. Ajá, la relación 1 a 1 es la biyectiva. Biyectiva, sobreyectiva. Sobreyectiva es que no sobran en el codominio, no sobran. Entonces el codominio es igual al ámbito. Y bueno, inyectiva era más bien que si dos valores en las imágenes son iguales, provienen de la misma preimagen. Eso es una forma más fina de decirlo. También eso lo vamos a abordar. Eso nos lleva a funciones inversas. Cuando nosotros tenemos una función biyectiva, imagínense que B sea el ámbito, B sea el dominio y A sea el codominio. Denle vuelta. Es posible. Ahí es posible hacerlo. En los casos anteriores, no. La función general no es posible. No, a todas no se les puede dar vuelta y decir que B es el dominio. ¿Por qué en esta función general B no puede ser el dominio y A el codominio? Porque primero sobraría un valor en X y hay un mismo valor de X que va hacia varios de Y. Ok, eso es tener claro la definición. Excelente, la definición de función. En el segundo caso ocurre algo parecido, que nos sobra un elemento. Tenemos ese problema, un elemento que sería de X si le diéramos vuelta, que es lo que trata la función inversa. Y en este otro caso, pues un X que va a dos distintos Y's. Y ya cuando logramos crear una biyectividad o tenemos una biyectividad, no importa darle vuelta a la función. Entonces, este tema que quería decirles es que este tema lleva a este. Luego ver cosas generales de una función lineal. Ya la función lineal sería como un repaso de cuando estábamos viendo como una recta en geometría analítica. Estudio completo y gráfica y luego aplicaciones. Entonces ya vamos bien. Es más que todo aquí, donde vamos a pasar del análisis del dominio de ámbito a la monotonía. Luego ver las operaciones, suma y resta y todo eso es como por encima. Eso es más. Sumar dos funciones es sumar los criterios, es como sumar dos polinomios y es en ese caso dos fracciones o dos raíces, cosas así. Em, eso no es para nada complicado. Y lo bonito está en la función compuesta, la que decía como f o g, meter una función dentro de otra. Veamos un poco cómo nos muestra el libro esto. En un momento. Ok. Ajá. Sería monotonía de funciones, lo que vamos a ver. Vean el libro para que se puedan ubicar luego cuando vean qué sé yo, los ejercicios del libro, cosas así. Deberíamos de ir a la parte donde viene el ámbito, que es lo último. Ajá. Aquí está el ámbito. Después de cada sección vienen prácticas, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Entonces, se ve el ámbito, luego operaciones con funciones, operaciones elementales, suma y resta, multiplicación y división, directamente a ejemplos. Ya
operaciones directamente. Bueno, esto es como la de funciones específicamente. Después de eso, composición. Entonces, eso va ahí adentro, es una operación entre funciones y es la composición. Y nosotros vamos a ver cuando es creciente o decreciente, la monotonía. Aquí, nosotros vamos a entrar en esta parte. Y después de esto, vamos a ver algo importante que es va a agilizar un poco más el análisis de las gráficas, que es el signo de una función cuando es mayor que 0 y cuando es menor que 0. Eso se hace simplemente, esto que acaba de hacer es justamente eso, vean. Cuando la función es positiva, por ejemplo, esta función, entonces uno tapa la parte de abajo del eje Y, ahí intentando como taparlo. Entonces esta parte es donde las imágenes son positivas y luego cuando la función es negativa sería como en esa parte exactamente de menos 3 a 1. Se lee en X y se ve en Y. Ustedes se fijan en Y donde las imágenes son negativas. La función ahí sería negativa. Porque después le preguntan a uno cosas un poquito más elaboradas, como cuando la función es mayor a 1, entonces ustedes van todas las imágenes que son mayores que 1 y las analizan. Entonces ya se acorta un poco. Bueno, eso ya es tema de más adelante. Entonces la monotonía. Aquí vienen unas definiciones muy matemáticas. Están bien, claro que están súper bien, pero yo las simplifiqué un poco. Además, vienen 4 definiciones. Lo normal es ver 2 definiciones, cuando crece la función y cuando decrece. Pero ya que hemos visto lo de inecuaciones y todo esto, podríamos definirlo un poco mejor usando los 4 símbolos de las inecuaciones. Ok. Bueno, en una función f, dice, y para un A que es un subconjunto del dominio de f, se tiene que, bueno, este A, al decir que es un subconjunto del dominio, el dominio viene siendo un intervalo, por ejemplo, de -3, es un ejemplo, a 20. Y si A tiene que ser un conjunto también, que es un subconjunto de ese dominio. Porque si A fuera un elemento, primero que todo se hablaría como de una letra minúscula para no enredar. Sería algo así. Y si es un elemento que pertenece al dominio, entonces utilizamos el signo de pertenece al dominio de F. Es muy diferente que haya un conjunto que esté adentro a que un elemento esté allá adentro. Porque el conjunto son como varios elementos que están allá adentro a la vez. Para ver si entendieron, me podrían dar un ejemplo de A. Un ejemplillo ahí de un conjunto, un intervalo que esté adentro de ese intervalo. Voy a leer. Lo de 2 a 10. De 2 a 10, un ejemplo. 2 a 10. Está bien porque está aquí adentro. Los números racionales no, porque los números racionales es todavía más grande que este conjunto.
es infinito, más bien. Bueno, y aquí igual tenemos de un menos 3 a un 20. De 3 a 9, estaría bien. Si es así, de 3 a 9 o abierto, cosí así. O abierto puede ser otro ejemplo. Un ejemplo, el segundo, el tercero. Lo importante es que prácticamente el primero y el último estén adentro para que no, para no salirnos. Ven, esto es importante entenderlo porque bueno, ahí lo estamos escribiendo. Es un resumen, entonces está lo más esencial y es eso. Entonces es creciente y se denota de esta forma, que va creciendo, ¿verdad? Entonces, está bonito eso, no está complicado. Si x1 es menor a x2 y sus imágenes, la imagen de x1 con respecto a la imagen de x2, ok, vean, x1 y x2 son valores en el dominio, x y y. Si yo pongo a x por aquí, a x1, x2 no lo puedo poner de este lado, porque ya estoy incumpliendo con mi primer condición. Entonces, x2 debería estar del otro lado. Puede estar por aquí, x2. Y luego dice que cuando usted, bueno, aquí falta completarlo, es creciente. Cuando usted calcula las imágenes, la imagen de f de x1 va a ser menor o igual a la imagen de f de x2. O sea, este no puede ir por aquí. No puede hacer esto porque entonces estamos diciendo que f de x2 es menor y aquí había que llegar a esa conclusión. ¿Se acuerdan? Verdadero implica falso. Este era el único caso que no se podía dar. Entonces, este tiene que estar por encima. Tiene que estar por aquí. O puede estar igual, a la misma altura, porque es creciente. Podría ser. Va creciendo, es constante en un punto y sigue creciendo. Esa es la diferencia con la otra definición de estrictamente creciente. Entonces, por aquí iría f de x2. Y si conectamos estos puntos en una función, la función es libremente así, por ejemplo. No tiene que ir como una línea recta o así, entre los puntos. Estamos cumpliendo con eso. Un x1 y un x2 donde sus imágenes, la de x1 sea menor a la imagen de x2. ¿Cómo se ve esa gráfica? De izquierda a derecha, como nosotros leemos. Va creciendo, va subiendo. Es como una montaña que va un carro ahí. Bueno, más o menos. Y va subiendo. La otra sería decreciendo, iría así. Entonces, esa otra definición, vamos a ver cómo nos va. Yo voy a poner, ya para que quede mejor las que vienen en el folleto. Que es más bonito esto, ¿ven? Y está bien con esto aquí. Función creciente, pero no estrictamente creciente. Cuando hablamos de estrictamente creciente es que siempre está creciendo. Y eso no pasa porque hay un punto donde no ocurre nada. Hay un punto donde f de x1, los valores de x1 que tomemos y los de x2 que tomemos son exactamente iguales. Y está bien por la desigualdad. La desigualdad indica que es menor o igual, puede ser igual, cualquiera de esas dos. Eso también tiene que ver mucho con lo que les hablé al principio de la clase pasada, que no les entra, no se van a evaluar, pero eran cosas de lógica. Verdadero o verdadero, eso estaba bien. Verdadero o falso, eso está bien también. ¿Cuándo es verdadero o falso? Cuando es estrictamente creciente, porque es solo menor. Este valor es menor que este, pero cualquiera de las dos opciones está bien aquí. Aquí es o menor, F1 es menor que F2, las imágenes, o pueden ser iguales. Tiene que cumplirse una de las dos condiciones para que esté bien. Eso es creciente. Ahora, estrictamente creciente.
y se indica de esta forma, es F y la flecha es hacia arriba, es estrictamente creciente. Esto es como que va creciendo, pero puede ser que a veces no, a veces sea constante. Y en este otro caso es que siempre crece, es estrictamente creciente. De igual forma, si tomamos un X1 que es menor a un X2, lo que pasaría con sus imágenes es que la imagen de X1 siempre es menor que la imagen de X2. Siempre. Ok. Y para este corresponde esta imagen. Hay muchas formas de visualizarlo. Ustedes, bueno, o muchos, intenté rayar ahí. Ah, mm, voy a colocarlo por acá. Profe, perdón, entonces la diferencia básicamente es que el estrictamente creciente nunca va a haber un punto en el que va a ser constante. Exacto. Estrictamente creciente, siempre crece. No hay partes en donde hay descansos, por decirlo así. Muy bien. Ahí tenemos esas dos. Vamos a ver si me ayudan ustedes con las definiciones de decreciente. Entonces, decreciente, primero, ¿cómo se indica? Decreciente y después estrictamente decreciente. Casi no se ve esta parte. Decreciente, ¿qué es lo que iría dentro del paréntesis? Un F con la raya como diagonal hacia abajo. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. Dice si Ujú. X1 es mayor a X2. Mayor, ok. Ah, Su- y F de X1 es mayor o igual que menos 2. Que X de 2, perdón. Eso es del libro. No, Bueno, perdón, disculpe. sí, o sea, me estoy fijando por cómo usted lo hizo anterior, pues. Sí, ok, no, está bien. Usted Ah. dice que sería así. Ok, sería así. No, mayor o igual, ¿no? Ok, mayor o igual. Vamos a ver. Sí, no sé si es así, pues. Vamos, sí, la idea es probar. A ver. Vamos a hacerlo. Entonces, X1, usted dice que es mayor que X2, así que se lo ponemos de este lado. Y luego la imagen de X2, F de X2, es menor o igual que la imagen de X1. O sea, la de X1 es mayor. Ay, nos quedó creciente. No sé si ya lo vio. ¿Ves? Este punto acá y si lo trazamos algo ahí en la gráfica, nos volvió a quedar creciente. O sea, Entonces, entonces la imagen queda como en el creciente. es que no es tanto hacia dónde está apuntando la desigualdad. Es más que todo lo que estemos diciendo cuando tomamos un Ujú. valor y cuando tomamos otro. Eso se arregla, este, siempre diciendo que X1 es menor a X2. Usted los posiciona así, X1 menor a X2. Lo que juega son con las imágenes. Una la pone más arriba y otra más abajo y ya se ve creciente. Y cuando los pone al revés, se ve creciente, ¿no? No me acuerdo si la cámara se invertía, así que no sé si se ve en el ejemplo. Pero eso se arregla de este lado. Vamos a ver qué tal. X1 menor a X2. Esa misma idea, ahora sí. ¿Cómo serían las imágenes? Voy a colocarlas sin la desigualdad para que usted o alguien más me diga cómo quedaría eso. FX1, FX2. ¿Qué va aquí? ¿Cuál de estas opciones? Vamos a ver esta. Ajá. Dos, ¿o no? La 2. La 2. Bueno, no sé, la verdad. Eso reflejaría lo que está dibujado, pero nosotros queremos algo que refleje más que todo decreciente. Eso es que va bajando. Tenemos un valor más pequeño que otro, pero ¿qué pasa con sus imágenes? Está pegadísimo, de modo las manos. Bueno, ya. Lo que queremos es esta gráfica.
Eso es decreciente. Es más, como no estamos hablando de estrictamente decreciente, queremos, ay, casi. Esto, después una recta por ahí y después sigue bajando. Ya leo los mensajes. X, Y. Entonces, tomen un X cualquiera, un X1 y un X2. Están cumpliendo la primera condición. ¿Qué pasa con sus imágenes? Que aquí están votando, votaron por 1 y por 3. Entonces ahí también hay diferencia. Imagínense dos valores. Este iría por aquí su imagen y este iría por acá. ¿Cuál de los 4 signos usamos? Es que no sé, o sea, la imagen de X2 tiene que ser menor a la de X1. Exacto. Ok. Ahí Y está. entonces el 3. El 3, sí. Igual, ven, ahora sí me están escribiendo el 3 en el chat, varios también. Muy bien. Sí, correcto, el 3. Ya entendieron la idea. Porque si calculamos la imagen de este, va a quedar por encima. F de X1 va a quedar aquí. Y F de X2 acá. Entonces es decreciente. Esto es muy directo con la gráfica, pienso yo, va bajando. Y en algunos puntos es constante. Esto es importante porque si la función es 3 más 2x, ustedes están en toda la capacidad de ver qué ocurre ahí. Ustedes dicen x1 es menor a x2 y van a construir la función. ¿Cómo construimos la función a cada lado? Porque aquí lo que está es la función de un lado y la función del otro. A ver cómo nos queda esa desigualdad. Está rayado por todo lado. Vamos a ver si me siguen. ¿Qué le vamos haciendo a esto para llegar a la función? Partimos de que x1 es menor a x2. Vamos a ver cuál de los 4 casos nos quedan. No, nos falta ver un caso, pero ustedes lo pueden empezar a construir. Otro podría decir, profe, esto es muy fácil, la pendiente es 2. Si la pendiente es 2, va subiendo, es positiva, va subiendo, listo, es creciente. Y como es una recta, es estrictamente creciente, siempre. Pero vamos a tomarnos un momento para construirlo. ¿Qué le hacemos a ese x1 y x2 para llegar hasta la función? Para que nos quede así. Y algo en medio, no sabemos qué sería. Digamos que no sabemos. Se puede hacer como una inecuación. Aquí ya empezamos con inecuación. Ajá. Sería trabajarla hasta que refleje las funciones de un lado, la función de un lado y la función del otro. Yo quiero que logremos esto. Sí, otra forma, entender esto, también es entender qué pasa si meto un valor más grande en X que otro. ¿Qué ocurre con sus imágenes? El valor más grande me dará una imagen más grande. Entonces sería creciente. O el valor más grande más bien me da una imagen más pequeña. Entonces es decreciente. Pero aquí intentamos por este método. Bueno, voy a dar un chance más si a alguien se le ocurre. Esta es la función. Es un ejemplo. Y queremos ver cómo es esa desigualdad. Tenemos un x1 y un x2. Y x1 es más pequeño que x2. Bueno, voy a decirlo yo. Voy a multiplicar un 2 a ambos lados. Y voy a dar un chance otra vez a ver quién me dice qué tengo que hacer ahora.
en el siguiente paso. Porque claro, ir a verlo en la gráfica es muy bonito. Bueno, se puede confundir, es válido, pero pienso que después de que les quede, o sea, hacer que les quede claro o entenderlo ya es un paso más pequeño. Voy a sumarle un 3 a ambos lados. Es una inecuación igual, lo que hago a un lado lo hago al otro. 3 más 2x1 menor a 3 más 2x2. ¿Qué es esto? ¿A qué es equivalente esto y a qué es equivalente esto? El criterio. Al criterio evaluado. Al criterio evaluado en x1. x1 es un valor, dijimos que tomamos un valor menor que otro. Muy bien. Bien. Y a este otro. Entonces, vean la desigualdad. Sería f de x1 es menor a f de x2. Ese sería el segundo caso, estrictamente creciente. Y efectivamente esto es estrictamente creciente. Ven. Eso era como lo que había que hacer ahí. Nada más dejo eso para... Eso era como un ejemplo. Construirlo. Ahorita vamos a hacer algo más bonito, que es ir y ver en una gráfica si son crecientes, decrecientes, estrictamente crecientes y eso. La pregunta se resume en dos preguntas, se divide en dos. Aquí se ignoran. Se ignora estrictamente creciente y estrictamente decreciente. Al final se vuelve como cuándo es creciente, cuándo es decreciente y cuándo es constante. Pero en general esto es, bueno, aquí estaba colocando imágenes. Decreciente. Ahí está. Va bajando y hay partes donde es constante. Profe, es que, bueno, ya va. Entonces, en decreciente, o sea, el símbolo en la preimagen es diferente al de el de Ajá, las es como al imágenes. revés, sí. Exacto, ok. Sí, porque, o sea, bueno, yo le había dicho antes que era tipo x1 mayor a x2 y Ujú. también luego fx1 mayor a fx2, pero eso es Sí, creciente. sí, Van exacto. como para el mismo lado, es creciente. Ajá, muy bien, Ok. muy bien. Si van al mismo lado, es creciente. Estrictamente decreciente. Ya casi estamos para empezar a hacer prácticas de examen, tal vez brincándonos unos temas así, pero no hay problema. Un buen porcentaje del examen ya lo podrían hacer. Sí, ok, igual, x1 menor a x2. Y las imágenes es donde se invierte el signo, f de x1, pero en este caso es estrictamente, así que es mayor estricto que f de x2. Bien, así que siempre va bajando. Gracioso cómo se queda pegado esto. Y sería este, siempre va bajando. Vamos a ver qué tal los ejercicios. O sea, ahí está la imagen. Ahí están los 4 casos. Se va corriendo. Y vamos a ver.
Qué montón. Bueno, esto ya no, ¿verdad? Esto ya no lo necesito, esto no, la sesión pasada no, y esto no lo vimos. Ahí tienen el primer ejemplo. En este caso, la idea es... ok, bueno, voy a hacer dos notas importantísimas. Perdón, voy a... Si están pequeños ahí. Hay dos notas muy importantes, son como consejos. Entonces, la primera es que los intervalos de monotonía son siempre intervalos abiertos. Tiene mucho sentido. Vean, uno no, no le interesa o no se puede saber qué está ocurriendo en el extremo. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo sería de aquí hasta el -1? Uno lo va leyendo en X, es desde menos infinito en X, porque hay una flecha que indica que viene desde el menos infinito hasta -1. ¿Cómo es? Creciente, decreciente. Exactamente cómo sería. ¿Estrictamente creciente o estrictamente decreciente? Es decreciente, pero en términos de las cuatro cosas que acabamos de ver, es estrictamente decreciente. Lo único que hace es decrecer, no tiene como partes constantes. Entonces uno puede decir que la función es estrictamente decreciente. Desde menos infinito viene haciendo eso, desde menos infinito hasta -1. Y si lo cerramos, estamos contradiciendo la nota. ¿Por qué incluir el -1? ¿Qué pasa en el -1? En este punto de aquí, ¿qué pasa? Si la función es solo eso, si la función fuera solo eso, algo así, en ese punto viene bajando. Al incluir el último punto, nosotros en ese punto no sabemos qué está pasando, no sabemos si está creciendo, si está bajando, es un punto. En este punto hay un cambio de dirección, pero en el punto en sí no ocurre nada. Es como llegar a la parte más alta de una montaña. En esa parte de la montaña usted no está subiendo ni está bajando. Hay un cambio tal vez de dirección, pero usted ahí no está haciendo nada. Entonces, abrí Word. Entonces, lo escriben abierto. Porque sí, efectivamente, usted no sabe qué está pasando en ese punto P. En ese punto P no, nada está pasando. No está ni creciendo ni decreciendo. Y ahorita vemos este ejemplo. Esa es como la primera nota. La otra nota que uno diría, ay, es que encontré dos intervalos en los que decrece, aquí decrece, y ya este ejercicio se lo resolví. Y aquí también decrece, voy a unirlos. Eso es un error, unirlos. Porque en el momento que usted los une, usted está diciendo que cualquier X que usted tome, por ejemplo, desde menos infinito a 1 o de 2 a más infinito, que es donde está decreciendo, voy a tomar el 3. Este va a ser nuestro X2. Y voy a tomar el -2. Este va a ser el X1. ¿Cuál imagen es más grande? ¿Cuál imagen es más grande de esos dos valores?
Estamos pensando en que encontramos los intervalos donde decrecía. Y uno dice, esto es muy fácil, esto es de menos infinito a 2 y ya a menos 1. Y acabamos de decir que no se incluyen los extremos, siempre abierto. Y le unimos, esto es un error, ¿verdad? No copié. Y le unimos de 2 a más infinito. El 2 abierto. Estoy tomando en cuenta la primera nota, por eso esas notas son muy importantes. Ese es el intervalo donde decrece toda esa unión. Entonces, ¿cuál es más grande? ¿La imagen de X1 o la imagen de X2? La de X2. La de X2, porque vean aquí. Aquí esta va a estar acá. Y este va a estar por acá abajo. La de X2. O sea, estamos diciendo X1 es menor a X2 y esto implica que sus imágenes, el mismo orden de la desigualdad, así como lo dijo la compañera y se lo aprendí, me parece excelente. Entonces, el mismo orden. Eso es creciente, pero estoy diciendo dónde es decreciente. Aquí ocurrió un error. Yo me puse a unir intervalos en donde era decreciente y eso no se hace porque causa este error. ¿Sí ven cuál es el error? Al usted ser libre de tomar cualquiera dos valores, le pueden quedar al revés las imágenes. Debería de quedar que la imagen de X1 es más grande porque es decreciente. Entonces, la solución a este segundo error es simplemente poner una coma. Es decreciente aquí y aquí, por aparte, no los uno, no. Las X solo juegan, o tomo 2X de aquí para comparar, o tomo 2X de aquí, pero no entre ellos, porque ahí hay un enredo. ¿Queda claro eso? Básicamente pongan comas, porque yo creo que es como mucho de cuál es la información que obtengo al final. Y es esa, básicamente pongan comas. Decreciente y así, utilicen comas. Y no incluyan los extremos. Ok, voy a volver a explicarlo. Ahí está. Voy a explicarlo con otra cosa. Yo puedo decir, esta semana, cada día hizo más calor. Ok, entonces esta semana, la semana que estamos. Semana actual. Actual. Lunes, martes. Bueno, martes en el TEC el martes es una K. El miércoles es una M para diferenciar. Yo no estoy de acuerdo porque si la M le debería de pertenecer al que apareció primero, pero bueno. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Semana actual y la siguiente semana. Yo digo, otra vez lo mismo. Lunes, K, ven, yo sigo. Miércoles, jueves, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Cada día en esta semana hizo más calor. En la otra, cada día en esta semana hizo más calor. Que sería, digamos que empezamos ahí, no sé, 34. Creo que eso es más bien es como un poco frío. Sí, ya voy a, igual me falta una segunda nota, ya se lo muestro. 34 un poco frío. 37 es 36 es la normal, ¿no? Profe, nosotros estamos a veces como a 20, 10. Sí, cierto, sí, Cartago, bueno, y todas, bueno, yo no sé dónde están, ¿verdad? Pero ahora que me acuerdo, Por ejemplo, ahí llegaba a aquí, 17 cada aquí en- rato. bueno, No, hoy esto está no es haciendo un frío, día esto caliente, no es hoy está frío. haciendo un día caliente en Limón, Yo estoy ¿verdad? hablando de temperatura corporal. Ajá. Pocosí está en 29 y está caliente. Ok, sí, yo estoy pensando en temperatura corporal. Ah, sí, ahí sí Sí. está bien, ahí sí está bien. Ok, 22, 24, 27, 29, 31,
34, 38. Digamos que aquí en serio hace frío. 18, 20, 21, 27, 29, 30 y 33. Yo puedo verlos por aparte, que hizo más calor, pero yo no puedo decir que en esta semana y la próxima semana cada día empezó a hacer más calor. Eso está incorrecto, porque si ustedes vienen y toman un día de esta semana y un día de esta semana, no está ocurriendo lo correcto. El del lunes de la otra semana es más bien un poco más frío. ¿Ven? Entonces, eso es justamente lo que está pasando aquí arriba. No podemos unir las 2 semanas. No podemos unir los 2 intervalos. Hablamos de que la primera semana empezó a hacer más calor cada día y que en la segunda semana ocurrió lo mismo, pero no que en la unión, que sería desde esta semana hasta el domingo de la otra semana, siempre hizo más calor. Eso no necesariamente se cumple. ¿A quién preguntó? A ver, ajá. Ahora sí quedó claro. Y bueno, tal vez hasta esto le quedó más claro todavía a los demás. Sí, eso es. No los unen. Ahora sí. Conclusión, poner coma. Poner punto y coma también. Vamos a ver el libro. Vamos a alinear el libro. Comas. Y un i. Hasta hablan así. Este y este. Ajá. Entonces vamos a tomar nuestra otra nota. Ya casi borro todo esto. Nota número 2. No se unen los intervalos en donde el comportamiento es el mismo. No se unen, no se unen. Use coma. Ay, ¿qué estoy haciendo? Use coma. O puede usar punto y coma. Por último, voy a quitar esto para no. Punto y coma o una i al final, ¿verdad? No es este y este y este y este. Eso es como lo de español. Bueno, al final yo espero haber dado un poco la respuesta a este ejercicio. Borro todo esto. Ok. Ejemplo. Entonces, solo estrictamente decrece o estrictamente crece esa función. La nota, sí, claro. Claro, claro. Me quedaron mi letra, no quedaron tan bonitos y torcidos. Supuestamente eso tiene reglones, pero yo no los veo. Yo no los sé. Yo creo que es que yo no los veo. Ay, no. Creo que no Lo están. perdí, sí. Yo siempre lo tenía. Aquí. Esto va a hacer que sea terrible. Va a hacer que se note más el error. No. Ahí están, por Dios, pero son súper pequeños. Tendría que estar escribiendo como, ajá, como ahí. Eso sería lo correcto. Todavía no le he dejado que quitar las notas. Ahora sí, ya. Bueno, este lo dije yo. Este no se vale, este es mío. También, no es que f sea decreciente igual, no, es decreciente así, 2 puntos. De menos infinito. Yo vengo desde menos infinito en x y hasta menos 1 es donde venía decreciendo. Menos 1. Recuerdo la nota, lo pongo abierto. ¿Hay otro intervalo donde va decreciendo? Sí. De 2 a más infinito. Pongo coma o y, y de 2 a más infinito. Abierto el 2.
Este ya quedó más directo, más fácil. A ver, ¿cuál sería ese intervalo? Ya ponemos más ejercicios ahí. Les traigo uno bien bonito. ¿Dónde es estrictamente creciente? Ajá, muy bien. Desde -1 hasta 2 sin incluirlos. Muy fácil ese. Ejemplo 2. ¿Será que sí vamos de una vez a hacer las cosas bien? Ay, es que no sé, yo no los logro ver casi. Ejemplo 2. Se va a ver, no sé, comparado con eso. Ejemplo 2, ejemplo 2. Aquí está, aquí lo tenemos, qué bonito. Yo se los traía, este ejemplo 2, pero se los traía en el libro, en el folleto. Considere la función g, cuya gráfica se representa en la siguiente figura. Determine los intervalos de monotonía para la función g. Nos enfocamos en estrictamente creciente y decreciente. Aquí no ocurre otra cosa. G se llama, entonces G decreciente. ¿Cuál sería el primer intervalo para ir en orden? De -14 a -8. Muy bien. -14 a -8 y abierto. Viene bajando esto aquí. ¿Cuál sería el siguiente? ¿Cuál va ahora? De -3 a -6. O es una cuenta. -3 y se pasó para acá. Sí. No, -6, -6. Ah, pero tiene que decir, bueno, en orden, ¿verdad? El menor, que es -6 a -3. Pero vea que en este va creciendo. Por ejemplo, en ese que usted tomó, va subiendo. No, profe, de -3 a -6. De -3 a 0, profe. Es, sí. Sí. Eso es muy común porque el 0 no está indicado, pero por ahí sí hay un 6. Entonces ese 6 traición. Ah, ok, es este -6. Si no, recuerden eso también. Ustedes se fijan en X. Pero está muy bien. Vamos a ver. Ahorita le pregunto otro. De -3 a 0. Ahí va bajando. Abierto. No importa que este -3 esté cerrado y que este de 0 esté abierto ahí. Escribimos así. El siguiente. De 0 a 4. De 0 a 4. Profe, pero ¿por qué se puso -6 y no 0? Ah. me engañó. Que ven, por eso les digo que sí engaña eso. Lo tuve que haber hecho pasar por las preguntas o por los errores que iba a cometer a propósito. Todavía no me acostumbro. Bueno, ya dijeron, el siguiente es de 0 a 4. El siguiente. De 4 a 8. De 4 a 8 otra vez. Va creciendo. De 4 a 8. ¿Falta alguno? No más. Espera. Todo va ahora hacia arriba, digamos. De lo que falta va creciendo. Ahora, igual no estoy guiándome con es que para ver los renglones debería. Si no, no los veo. Ok, nadie me dijo de este. Este sí fue a propósito. Curiosamente sí va en orden de los reglos. Sí, sí. Ahora es en efecto. Este no me lo corrigieron. Eso sí fue a propósito. Lo cerré ahí. De 0 a 4, abierto.
¿Dónde es estrictamente creciente? Ajá. De menos Ajá. 8 a 6. Ok, ok. Sí, ajá, correcto. Llegaría, sí va de menos 8 a 6, pero vea que aquí sigue. Es la misma parte de la función, hasta menos 3. Entonces al final toma todo esto hasta aquí. Sí, no, bueno, ahí sí tendría que hacer como, uno puede hacerlo por partes, pero la idea es tomar todo lo que sea posible de una vez. De menos 8, ahí sí veo el renglón, hasta menos 3. Coma. El siguiente. De 11 a 14 me está escribiendo Mariana. Muy bien, de 11 a 14. Y el último, aquí también podría ir una I. De 14 a 16. Listo. Ahí está. Alguien que me escriba si se le complicó este tema. Este tema creo que ya nos había pasado con otro. Este tema, la persona que escogió para que lo entendiera de una vez lo escogió y la persona que no, pues hay que ver cómo logra visualizarlo en la gráfica, ese crecimiento y decrecimiento, esa monotonía. Uno no relaciona luego esa, sí, ni me veo, estoy cortado. Uno después no relaciona esa palabra, le dice, calcule los intervalos de monotonía y uno, eso no lo vimos, pero sí, sí. Sí, la verdad no sé qué tiene que ver la palabra monotonía. O sea, más o menos puedo relacionar, pero no sé qué tiene que ver monotonía con... Mono es como seguro Es uno tonía o algo único, así. como que Dirección, tal solo va en una vez. dirección, ajá, Sí. eso es lo que... como lo... Eso sí. Un ejemplo más necesitan, si no pasamos a lo del signo de la función, como les dije. Bueno. Mensaje. De menos 3 a 0 y de 0 a 4. De menos 3 a 0 y de 0 a 4. No, no se puede juntar. No, exacto. Eso es lo que no se puede hacer porque imagínense que un valor le da por aquí y otro aquí arriba. Cuando usted selecciona un X y los une, hizo algo creciente más bien. Por eso no lo hagan. Ni en este caso, o sea, ni en este. En este sí se podría unir porque no va a existir ese problema. Van a tomar un valor y uno de aquí y siempre va a servir porque justamente esas dos partes sí calzan muy bien. Solo hay un valor ahí que no está, que es el 14, pero no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Sí, sí, exacto. No se arriesguen. Siguiente. Ya no nos está dando espacio aquí. Uy, eso no lo voy a lograr encontrar después. Voy a... ¿Qué tanto hemos escrito? Igual lo voy a recortar. Real de variable real y sea A un subconjunto del dominio con A distinto de vacío, se dice que F es positiva en A. Ok. F es positiva en A, sí, solo sí. F de X es mayor a 0 para todo X en A. Muchas gracias. Si es F, entonces tendría que ser en Y. Si es la Uno se función. fija en Y, donde los Y son positivos, pero ¿dónde son positivos en X? O sea, ¿cuáles son los X que nos llevan a esos valores positivos en Y? El primer intervalo, Ahí se perdió el audio.
el intervalo. O si no lo escribí también, por favor. ¿Alguien más? ¿Cuál sería el primer intervalo? En donde en X que nos dan valores positivos en Y. Me silenció esto. Les iba a escribir ya. Sí, tuve un problemilla ahí con el internet. Bueno, el que estaba hablando, ¿quién era? Disculpe. Ah, bueno, que sería el primer cuadrante. Ah, pero sí, sí. Sí, aquí se ve en el primer cuadrante. Todo esto es positivo. ¿Está bien? ¿Y cómo me lo podría decir en términos de el intervalo en X que da esos resultados positivos? No sé, por ejemplo, si usa X un 2, Ujú. bueno, por abajo diría que el Y sería 1. O sea, la función sería positiva. Ajá, ajá, puede ser, sí. Ahora, s- un, intente decir, ¿cómo me diría muchos más valores de X? ¿De qué forma los diría? Ya dijo como el 2, digamos que el 2 sí, ahí ya como 1, 2, no sé. Y está bien, el 2 es un valor que da positivos, pero estamos buscando todos. Y cuando hablamos de todos, hablamos de un intervalo. Entonces, sería como tomar en cuenta más valores. Aquí como es una flecha, va a infinito, entonces sigue, ¿verdad? Ve, Sí. entonces, a lo que se refiere Ujú. es que, digamos, por ejemplo, eh, ese uno de ahí está justo sobre el cero, ¿verdad? Muy Y con bien, el sí. cero de ahí está el asunto de que digamos que no es positivo ni negativo prácticamente, ¿no? Excelente. Queda Entonces el excluido. uno estaría a estar abierto. Ujú, ujú. Ok. ¿Y hacia dónde tomamos? ¿Cuáles otros valores en X nos van a dar positiva su imagen? Ah, bueno, desde el -4 hasta el -3, pero abierto, ¿verdad? Ajá, -4 al -3. Y tendrían que ir los dos abiertos, este y este, ¿o no? La verdad que no sé qué significa ese punto rojo. Supongo que será abierto. No, que es incluido. Es como resaltar que Ah, sí ok. está incluido. Entonces, así sería, lo incluimos porque su imagen está por encima. Ese es uno. Y luego, este otro, ¿cómo lo terminamos? Aquí empezamos como el intervalo y ¿cuál otro? Hasta el 3, ¿o no? Hasta más infinito. Muy bien, está más infinito. De ahí en adelante, todos van a dar positivo. No nos van a hacer como esta trampa de que ahora la flecha hizo así y pasó un punto donde ahora más bien otra vez son negativos. No, esa flecha dice que sigue creciendo hacia el infinito. Las imágenes siguen creciendo cuando usted va con X hacia el infinito. Entonces, es de 1 a más infinito. Vamos a decir que para que sean signos positivos, los intervalos son los que están arriba del eje X. Ajá, son los Y positivos y los intervalos negativos son los debajo del eje X. Sí, sí, sí. Eso no hace esto. Vean, yo lo que podría recomendarles es que hagan esto. Tapen las imágenes negativas. Entonces quedan como este de acá y este. Y ustedes se fijan es el 3, el -3 es el que está aquí, el 1 es el que está aquí. Eso no es tan necesario, realmente si uno ya lo entendió, ya lo entendió. Ahora bien, todos abiertos. Bueno, en este caso el -4 está bien. Ese sí lo incluimos. Ahí ya me habían contestado bien. Aquí ya el tema no es cuando es creciente o decreciente. Eso es como, ahorita quedó un poco aparte. Es cuando dan las imágenes positivas y cuando dan negativas. Ajá, muy bien. Ahora sí, es una coma porque venimos con esa costumbre de la coma.
pero podría ser una unión, o sería una unión ahí. ¿Hay algún problema con que sea unión? Eso es, la unión de estos son todos los que dan imágenes positivas. Creo que sí, porque no se está hablando de creciente y decreciente, ¿no? Ujú, aquí no hay ningún problema, correcto. Es en todas estas X y en todas estas X sus imágenes van a ser positivas. Muy bien. Y ahora, ¿cuándo o en qué intervalo en X nuestras imágenes en Y dan negativo? El tercer cuadrante. Sería desde Ajá. -3 a 1. Ujú. Sí está en el tercer cuadrante y uno va y realiza una lectura en X. Pueden trazar líneas, pueden trazar, decir, ok, todas estas nos están devolviendo imágenes negativas. Todas estas. Todo esto. Ahí se va uniendo. Entonces, en X va desde -3 hasta 1. El 3 y el 1 no los incluimos porque son intersecciones. Las imágenes de ellos exactamente es el 0. Del -3 al 1. Vamos a hacer más de esto. Ok, eso es todo lo que hay que identificar ahí. Vean, aquí esto está bonito, la verdad. Los del -4 al -3 es positivo. Todas sus imágenes, la función es positiva. Del -3 al 1 es negativa. Y del 1 al más infinito es positiva. Voy a agregarles eso. ¿Listos para esta? Sí. O hacemos otra antes de esta. Vamos a ver otra. Vamos a ver. No, hagamos esto. De aquí ya agarramos práctica. Entonces, f es h, perdón. La función h. Ay, el renglón. H es positiva. Y vamos a verlo más cercano. ¿Cuál sería el primer intervalo en donde la función es positiva? De -13 a -12. Ajá, muy bien. Aquí pueden ver que sí, aquí está el -12 por una cuestión de que cada segmento de estos representa una unidad de distancia con el anterior. Entonces, -9, -10, -11, -12. Y ahí estaría el -12. Y en esta parte, todas sus imágenes van a llevar a Y's positivos. Entonces, por eso es que la función ahí es positiva. Voy a quitar ahí -12. Entonces sería desde -13 a -12. El -13 va abierto porque no está incluido en X tan siquiera. Y el 12 va abierto porque es la intersección. Unión, porque aquí vamos a ir haciendo uniones. Otro más. -9 a -7. -9 a -7. El -9. Vean, aquí está incluido el -9. ¿Va abierto o cerrado? Abierto porque en la parte positiva está abierto. Sí, muy bien. Esas son las pequeñas observaciones que hay que ir haciendo en este. Unión.
¿Cuál sería el siguiente conjunto? Menos 3 a menos 1. Menos 3 a menos 1, ahí está, correcto. Muy bien. Menos 3 a menos 1. En esa parte es positiva. Faltó uno ahí antes. Ok, hay que poner el menos 5. Excelente, excelente. Sí, porque el menos 5 nos está dando una imagen positiva. Muy bien. Y esto iría como así, forma de conjunto. Siguiente. De menos 3 a menos 1, vamos más o menos por aquí, el menos 1. Entonces el siguiente intervalo, donde las imágenes son positivas, donde la función es positiva. De 1 a 3. De 1 a 3, muy bien. Unión de 1 a 3. Ok. Sin incluirlos, porque sus extremos dan 0. Y ahora, de 1 a, ajá, de 7, 5, 6, 7, ajá, de 7 a 12. A ver, ¿qué ocurre ahí? En ese intervalo que quiso tomar, de 7 a 12. El 10 no se incluye. Ajá, muy bien, muy bien. Quitamos el 10. Ese no tiene una imagen positiva, así que no va en nuestro intervalo de donde la función es positiva. Ven, queda así de largo y sí, eso está correcto. Ahora, donde es negativo, esta parte va a quedar ahí de tarea, ¿ok? Una pequeña tarea. Obtener esos. Y me recuerdan luego que lo veamos un toque. Si hay dudas o así. Bueno, no sé para qué estoy recortando. Ah, no, sí lo estaba recortando todo. ¿O no? Yo voy a poner... No lo estaba haciendo. Faltaba este ejemplo. Ese ejemplo... Qué raro, se me desorganizó. Aquí ya está saliendo un reel. Vamos a ver qué más. Eso es como esa parte del tema. Vamos a ver si nos topamos algo así en un examen. Vamos a ver un examen. Matem. Segundo. 2020, 2018. Seguro es en la parte de desarrollo. Que era. Ah, no. Esto es... Vean, aquí sí había que graficar. Esto es del 2018, entonces ya era presencial, ¿verdad? No. Aquí. Conjunto solución. Ah, bueno, valores absolutos. Eso no se les va a evaluar. El conjunto solución donde f de x es menor a 0. Ahí está. Vamos a ver.
¿Cuál sería la respuesta a esto? Esto es lo que nos están preguntando, es dónde la función es negativa. A ver, otra más. No. Vamos a... De aquí podríamos hacer más cosas, dominio, ámbito. Solo vengo un momento a preguntarles esto. Porque este es el del 2018, este es el que posiblemente les pase para que lo vayan realizando. El conjunto solución donde la función es negativa. Ay, ya se me llenó de hormigas el café. ¿Quién me puede decir eso? ¿Alguien? Supongo que empieza con menos pi medios. Ajá, sí, ese es como el gran detalle ahí. Menos pi medios, abierto, ¿verdad? Eso está... ¿A cero? Ajá. Supongo que llega a cero, ¿no? Solo que... Nunca lo toca porque es una asíntota, pero entonces sería 0. Cerrado. Abierto, abierto. Abierto, abierto. De menos pi medios a 0 abierto, ahí esto siempre va a ser negativo. Ajá. Y además... Además, no hay otra negativa, ¿no? El 2. El 2. El 2. Ah, el 2. Ahí estaban esperando a que no lo dijera. Aquí también escribieron punto, porque es un punto que de 1 a 3. Eso creo que era otra cosa. Sí, eso era lo de antes. Sí, correcto. Luego se atreven a preguntar esto. Esto es un poco más... es la misma idea. No es donde f sea positivo, sino que es donde f es mayor a 2. Eso no debería haber ningún problema. Si ustedes entendieron la idea de qué fijarse cuando es menor que 0 y cuando es mayor que 0, o sea, su referencia es el 0 en y, si les preguntan un intervalo donde f de x, un intervalo cualquiera, no tienen que ser todos los intervalos, donde f de x sea mayor que 2, ¿cuál sería ese intervalo? Es que, por ejemplo, ahí en el menos 3, como digo yo, antes de que de menos 3, ahí que queda como... Sí, es muy incierto de ese lado. De ese lado es muy... ajá, sí, es muy incierto ahí. Tal vez de este lado. Porque igual usted escoge cuál dar. Le pregunta un intervalo. En ese también está un poco... 2 a 4, ¿no? De Pero 2 a abierto. 4 abierto, sí. O sea, está sí. tomando esta parte de acá, como este asiento, lo está tomando y todas esas imágenes van a dar por encima de 2. Entonces, algún otro infinitos, realmente. El 1/5, digamos. Sí, y en intervalo de 1/5 a dónde. A ver, A 2, ¿no? Abierto. ajá, 1/5 aquí a 2 abierto. Entonces yo le puedo decir de 1/7 a 2 abierto. O el que dijo de 2 a 4, 2.5 a 3.5. O de 2.9 a 3.1, algo así muy sin gracia, que yo estoy seguro de que esta parte quedó por encima del 2. Pregunta, ¿y ahí dónde es 1/5? Más bien no serían como 3 medios. O no sé. 1/5 es... bueno, sí. Un medio, Sí. un medio. A un medio está muy... Yo creo que usted estaba pensando más bien en 3 medios, en 1.5. Que cae aquí. Está pensando en 1.5, sí, porque si va a un medio, sí estaría por debajo del 2. Sí, correcto. Aquí yo me atrevería a decir que parece que la recta tangente está para allá, un poquito más acá del 3, del menos 3. No sé qué valor sea ese. Si supiera ese valor, qué sé yo. ¿Por qué lo ponen así? Así no tiene que, no sé. Sí, está como... porque seguro debería ir encima del 3 para no hablar del intervalo. Y para no tapar el menos 3, qué raro. No, aquí está, menos pi. Es la recta, es menos pi. Es menos 3.1415926535, todo eso. Está justo aquí, ¿ven? Entonces ya pueden dar otro intervalo
donde las imágenes sean mayores que 2. Creo que ya entendí. Desde menos pi a como 2.5, no sé. Esto es muy arriesgado. Mejor dice de menos pi a menos 3, porque vea que la imagen del menos 3 calza como por encima del 5, según la cuadrícula que se ve aquí un poco. ¿Ve? Y ahí sí hay un intervalo del menos pi al menos 3. Estaría perfecto. Ya aquí sería como atreverse a decir menos 2.9, una cosa así para pensar en que cae aquí, pero no sabe. Esa parte sí no, eso es arriesgarse tal vez. Porque es más de interpretación. Ok. Y algo así viene esa parte en el examen. Eso cuando yo paso y vemos un examen, ustedes observen estas otras cosas que les pregunta. Un intervalo donde la función es creciente. Un intervalo, no todo. Eso hay que irlo distinguiendo un poco. La imagen de 8. A ver, ¿cuál es la imagen de 8? Esto ya lo vimos en la clase anterior. La imagen de 8. Esa está muy buena esa pregunta. 1, porque Uno. ahí hay una constante. Ajá, De 1. hecho, es No, infinita. sí, tan siquiera se ve el 8 aquí, pero como esto sigue una constante, sea más infinito, todos van a dar 1. Muy bien, ambos. La imagen de 2. Ninguna, porque... no, mentira, menos 2. Que está ahí el punto, se me olvidó. De 2, la Sería imagen de dos. menos 2, sí. Lo que aquí pasa es que no, o no hay ninguna, o 4, pero 4 no está cerrado. Y ignora este punto, como que si ustedes ven para acá, no. Pero sí lo resalta mucho como para que no les pase eso. Bueno, y hay más cosas. Este tema es bonito, la verdad. Signo. Intersecciones con los ejes. ¿Qué les había dicho? Eso suena como un regaño. ¿Qué les había dicho intersecciones con los ejes? Porque esto se aborda aquí también. Eso es algo muy rápido. Intersección con X. Eso es cuando eso sería el 0, ¿no? Un 0 de... ¿En cuál? Intersección con X. Sí, espérate, creo que sí. Sí, sería el 0 de la función, digamos. Ajá, Y igual 0, Por la ejemplo, función igual a 0. Muy bien, ya casi damos un ejemplo. Y también el par ordenado que nos va a quedar al final es el valor de X y el 0 en Y. Y y luego, el de Y. ujú. Ese sí no me acuerdo. Intersección con eje Y se llama y con Y, así lo vamos a anotar. Y es donde X es 0. Para que haya una intersección con el eje Cierto, Y, cierto. X tiene que valer 0, si no, no hay como forma de que pase por ahí. Y hago esta aclaración porque la respuesta es par ordenado. La intersección es un par ordenado. Entonces preguntan por el par ordenado. O sea, no poner nada más, no sé, 2. 12, sí, claro, lo dejan No así. poner el 0,2 o el 2,0, así. Ujú. Un ejemplo para recordarlo un poco. Vamos a buscar otra gráfica. Es que ya veo que usan la misma por todo lado. No, esta no. Esa.
Agarrar una ecuación y la meten en GeoGebra. Sí, sí, podríamos crear una. Pero aquí también ya le indican a uno intercortes y todo eso. Es más, eso ayuda. Aquí está. Entonces vamos a identificar las intersecciones. Más bien. En este ejemplo sería intersección con Y. Pero, ¿cuáles serían los pares ordenados? ¿O cuál sería? Intersección con X. Denme un momento, ya vuelvo. Y X y Y. Ok, en pares ordenados serían las respuestas. Claro. Creo que sí, pero vamos a ver. Las intersecciones con el eje Y, X es 0. Eso es como la gran pista ahí. Y la intersección con el eje X, Y igual 0. Es nada más poner el opuesto es igual a 0. Entonces, cuando X es 0, ¿en cuáles valores de la función f X nos da 0? -1. Menos 1 en... Ajá, menos 1 en Y, tenemos 0 en X. Intersección con Y, el par ordenado, ahí alguien más habló, pero no lo escuché. Que en X es menos 3 y 0. Ok. Menos 3, ajá. El par sería el menos 3, no. No, digo en la intersección con X. Ah, bueno, sí, excelente. Menos 3 y otros por ahí, el 0 no. Menos 3, yo creo que usted me está diciendo eso. Menos 3,0, ese sí. Bye. Sí, exacto. Ajá, sí, correcto. En Y hay 1. En Y no pueden haber 2. Esas son cosas que hay que ir concluyendo. Si no, no sería función. Sería X0 estaría relacionado con 2 valores. Entonces no se puede. Ajá. Intersección, este es 1, aquí este es 1. Intersección con X, menos 3,0. Muy bien. Otro, alguien más que me diga otra. 1,0. 1,0. 1,0, excelente. ¿Alguien más? 3,0. 3 y otro más. Ah, ya me equivoqué. 3,0. Saben, esos son todos, sí. Y 5, bueno, ahí me escribieron todos. 5,0. Muy bien, muy bien. Eso es muy gráfico. Lo bonito es una función. Vamos a una función fácil también. Vamos a hacer una ejemplo. Hacemos una función bien difícil. Una función g de x igual a x a la 2 más 5x menos 14. Se puede cualquier valor que esté en x. Ajá, los valores que están sobre x, donde hay intersecciones, eso es lo que consiste. Son los valores donde hay una intersección con el eje x. Entonces serían como estos de acá. Muy bien. Sí, esos serían donde lleva el 0. Serían estos 1, 2, 3. Esos 4 son los únicos. Ahora vamos a ver las intersecciones acá. Intersección con X, empecemos por ahí. ¿Qué es lo primero que uno dice? Intersección con X. Y igual a 0. Y igual a 0.
¿Y eso qué nos quiere decir? Hay que encontrar los ceros de esa cuadrática. Ajá, hay que igualarlo a 0, muy bien. 0 igual a x a la 2 más 5x menos 14. Y para eso hay que factorizarlo. Para eso. Y viva la sintética. Sin nada, de modo 5, 3. 5 sería 2. 7 por 2 y 2. Estaba pensando lo mismo. Y el menos por acá. Y da lo de medio. 0 igual a x, ¿qué estoy haciendo? X más 7. X menos 2. X tiene que ser. Y X tiene que ser ¿cuánto? Menos 7 o 2. O 2. En este caso, eso serían dos intersecciones. Sería las y con X van a ser menos 7 en X, 0 en Y. Y 2 en X, 0 en Y. Y la otra es la intersección con el eje Y. Y ahí uno dice X igual a 0. Ven, casi que lo que uno, por eso yo le doy importancia a esto, a esta parte y a esta parte, porque entonces uno va y hace eso en la función. Sustituye por un 0 la función. Pone g de 0. Recuerden que cuando lo escriben aquí tienen que ir y sustituirlo en todo lado. 0 a la 2 más 5 por 0 menos 14. Entonces, cuando lo evaluamos en 0, da menos 14. Y ese sería nuestro par ordenado, es solo 1. 0, menos 14. Y ese es el procedimiento que habría que seguir para cada criterio. ¿Saben por cuál clase vamos en comparación con el año pasado? Bueno, ahorita estamos en la... Ay, se me olvida. 21. En la 8. Y vamos por empezando la 10. La 10 puse a ver un examen. Y entraría el tema de operaciones con funciones, sí. Hagamos una más y ya, y terminamos. Para que ya vayan a descansar y yo hacer trabajo. ¿Ya cenó, profe? No, a cenar y hacer trabajo. Ok. Sí, sí. Bueno, últimamente la verdad no he estado cenando como la tarde-noche y ya. ¿Qué estamos viendo aquí? El folleto. Intersecciones. Pues es un criterio lo que tenemos que hacer y ya. A ver. Sí, uno decide con cuál profe matricular. Había unos cursos de apreciación oral y escrita. Un profe muy como difícil, exigía mucha apreciación oral y aún así las personas lo escogían porque querían mejorar mucho en ese sentido. Yo tal vez no para no aumentar tanto la dificultad y para enfocarme en otros cursos. Es demasiado personal eso. Al principio uno dice, ¿cuánto matriculó usted? ¿Cuánto matriculó el otro? Y después eso no importa. Eso no es como que, entonces usted es más inteligente o no. Es simplemente como lo que puede llevar cada quien. Eso sí, usted puede matricular 14, 14, 16, 16, 17, 17, ir aumentando y uno se acostumbra a levantarse y trabajar todo el día. Uno se acostumbra a esas cosas. Dura tal vez un año y medio, tarda uno en acostumbrarse a levantarse, a hacer trabajos, ir a clases, terminar la clase, hacer trabajos. Y uno lo ve normal, eso uno lo termina viendo normal. Al principio es una tortura, y uno dice como que esto es la vida, o sea, después ya no.
x a la 3 menos 3x a la 2 menos 5x más 4. ¿Y qué tenemos que hacerle a eso? Hay que factorizarlo. Ajá. ¿Cómo lo factorizamos? Creo que no podemos sacar factor común, así que sintética. Ajá, y hay que buscar los posibles ceros. ¿Qué serían? 4. Algo Espera, es aquí. el mismo de arriba. Sí, eso. Sí. Sí, exacto. Y ahí ayuda. Bueno, en este caso ayuda a la gráfica. Si no, ustedes saben que tienen que poner. Bueno, aquí no hay muchos. 4, 2 más menos 2. Ajá. 4, 2 y ya. 4, 2 y 1. Uh-huh. Bueno, entonces 4 en este caso. Y vamos a tener. ¿Cómo se escribía esto? Era el 1, ¿verdad? El menos 3, el menos 5, el 4 y un 4 por acá para factorizarlo. Bajamos el 1, multiplicamos por 4, hacemos esta suma, queda 1, multiplicamos por 4, menos 1, multiplicamos y nos da 0. Así que encontramos un factor. 0 igual a x menos lo que nos quedó aquí. Y bajamos un grado. Si es x a la 3, entonces es 1, x a la 2. 1, x menos 1. Ahí tenemos eso. Y ahora, este otro. Ahí existe. En el otro existe sintética, sí, ¿verdad? Para No, esto. es que creo que siempre me da negativo. No, sí, Sí, creo que sí. Bueno. No sirve aquí. No está. Entonces. Creo que no tiene, creo que es irreductible, yo creo. Reducible. A ver, veamos. B a la 2 menos 4 por A por C. Sí, es que de viaje se ve porque se le va a restar 4. Pero sí quedó. Pero es por menos 1 al final, ¿ves? Entonces queda 5. Ajá. Y entonces las soluciones tienen la forma menos B, menos 1 más menos raíz del discriminante sobre 2 por A, que es 2 por 1. Y al final, como nos están preguntando las intersecciones con X, entonces sería Y igual 0. Aquí nos queda una que viene de esto. 4,0. Esa viene de eso. Y las otras dos vienen de esto. Menos 1 más raíz de 5 sobre 2,0. Y menos 1 menos raíz de 5 sobre 2,0. ¿Ven? Por fórmula general salieron 2 ceros más y ya teníamos un factor. Y para que ese factor se haga 0, X tiene que valer 4. Y ahí están. Aquí no se nota. Bueno, están en estas partes y iban a ser así bien. O sea, no iban a ser números enteros. ¿Queda claro eso? Sí que sé que lo hice un poco rápido igual. Intersección con X. Este es más sencillo. La función es todo eso. Voy a recortarlo. Bueno, aquí lo tengo. Intersección con Y, X igual a 0. O sea, vamos a sustituir en nuestra función por ceros. F evaluada en 0 sería 0 a la 3 menos 3 por 0 a la 2 menos 5 por 0. Todo se va, excepto ese 4 que no está relacionado con el 0. Entonces f de 0 es igual a 4. La imagen de 0 es 4. Así que la intersección con Y
es ese par ordenado. 0 en X, 4 en Y. ¿Dudas? ¿Algún comentario? ¿Todo claro? ¿No tanto? Profe, Sí. así como tal vez sacar un tip para poder como realizar más rápido eso de intersección en Y. Digamos que prácticamente ese 4, el que digamos el que no tenga parte literal, siempre va a ser como el token Y prácticamente. Exacto, exacto. Sí. Identifíquenlo así también, como dicen. O sea, vuelvan a ver que el único que no tiene, no está relacionado con la X, es el 4, entonces la intersección es 0,4. Como en MX más B, la intersección es 0,B. Y en la cuadrática AX a la 2 más BX más C es 0,C. La constante siempre es lo único que sobrevive ahí. La constante además hace que la función se corra hacia arriba o hacia abajo. Vean que si yo quito este 4, yo lo puse al final porque si no quedaban 0,0. ¿Ven? Al sumarle 4, lo corre. Ese resultado, esa imagen, se le suma 4, todas las imágenes se le suman 4, todas las imágenes suben. Si se le resta, todas bajan. Entonces sí, eso es una relación muy bien, muy directa. Aquí la intersección siempre va a estar relacionada a la constante. Excelente. Bueno, entonces llegaríamos hasta aquí y nos vemos el jueves para ver la función compuesta y esas cosas. Jueves. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hoy que es jueves, Dios, estoy mal. Nos vemos mejor el otro martes. Ok. A ver, que si nos vamos a ver el otro jueves.